DNU como concepto tiene dos pisos, si se quiere, y la discusión que estamos viendo públicamente lo prueba. Uno es el contenido y otra el continente, es decir, el medio que se usa para promulgar un contenido legislativo. El DNU es un mecanismo constitucional que existía en la práctica argentina desde hacía mucho tiempo, que la reforma constitucional de 1994, frente a algunos excesos que se cometieron en su empleo, que quizás algunos que peinamos canas recordamos en la década del 90, intentó acotar. Se trató de una reforma que buscaba atenuar el presidencialismo y lo reguló del modo en que lo reguló en el artículo 99.3. Creo que todo el mundo comprobará que la pretendida atenuación no ocurrió, porque de hecho aún el ritmo de emisión de decretos de necesidad de urgencia posteriores a la reforma constitucional se incrementó y abarcó ámbitos que antes ni siquiera había abarcado. Nos encontramos entonces con el decreto de necesidad de urgencia como un elemento de la práctica constitucional argentina que, salvo, me anticipo desde ya, creo que se ha salido de sus cauces y que creo que este decreto de necesidad de urgencia, digamos, contribuye a una salida aún mayor de los cauces, más allá de que nos interese o aprobemos su contenido en particular. Hablo simplemente del continente y del mecanismo que se usa para efectuar lo que es una reforma legislativa, que es lo que hace este decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Bueno, el gobierno, el presidente Milei, cuando se hace cargo de la presidencia, el presidente Milei dicta inmediatamente decretos de necesidad de urgencia. Hablamos de el DNU, pero hay varios DNU. Por ejemplo, el DNU que modificó la ley de ministerios. Y en este caso se entiende que existan los criterios del artículo 99, inciso 3 de la Constitución, porque necesita nombrar un ministerio que lo acompañe en su gestión. Los ministros son los secretarios de gestión del Poder Ejecutivo y debe adecuar la estructura a las necesidades propias de su gestión. Como la ley de ministerios, digamos, le imponía una estructura ministerial que no era la que él aprobaba, o la que él necesitaba para llevar adelante su gestión, dicta un decreto de necesidad de urgencia. Lo mismo ocurre, para poner otro ejemplo, con el caso del Procurador del Tesoro. Había ciertas limitaciones para el nombramiento de un Procurador del Tesoro, que es el abogado, llamémoslo así, personal, de confianza del presidente, el máximo abogado del Estado. Había un límite de edad por una ley establecida por el Congreso. El presidente considera que en uso de sus atribuciones constitucionales emergentes del artículo 99.7 para nombrar a sus colaboradores, esa limitación en el caso no tenía sentido y podía ese límite legal ser soslayado. Si bien dio lugar a alguna discusión, no parece irrazonable que el presidente tenga cierta latitud para tomar estas medidas específicas, si se quiere. Ahora, frente a este DNU, el DNU, nos encontramos con una agenda legislativa completa. Una agenda de derogaciones, por un lado, pero también de modificaciones legales. Ese es el contenido. Y debe haber una relación proporcional entre el mecanismo y lo que el DNU contiene. A esto me refería con esta relación continente y contenido. El DNU hace un esfuerzo argumental diciendo, bueno, hay una grave situación que llama de emergencia incluso, va un poco más allá de los requisitos de la necesidad de urgencia, porque la situación económica de la Argentina, la existencia de trabas regulatorias hacen que esta situación económica pueda salirse de cauce con gravísimas consecuencias. Hay una extensa exposición en ese sentido, y luego hay pequeñas exposiciones sobre las distintas medidas que se van a tomar. Y si uno analiza el contenido del DNU, es muy difícil encontrar un hilo conductor en esta ambiciosa reforma legislativa. Todo parece haber sido hecho con un cierto
nivel de desprolijidad, diría yo, y de apuro, es lógico. La situación requiere cierta celeridad y a veces la desprolijidad es una consecuencia, pero creo que va un poco más allá, porque cuando hablamos del DNU, y como lo señalaron nuestros colegas tributaristas, si nuestros colegas tributaristas hubieran tenido que hablar del DNU, del contenido tributario del DNU, no hubieran podido hablar nada, porque el contenido tributario por el 99, inciso 3, no es propio de los DNU. Entonces, sabíamos ya de antemano que iba a haber ciertas modificaciones tributarias, pero que claramente no iban a ir por un DNU, sino que había en ciernes, aun cuando salió el DNU, una ley que iba a contener una ambiciosa agenda legislativa de reformas complementarias. Y tenemos dos agendas legislativas y quizás una tercera, porque se ha anunciado en los diarios que hay un nuevo proyecto que estaría en ciernes con nuevas reformas legislativas. ¿Por qué se eligió algunas cosas ponerlas en un DNU y otras presentarlas como un proyecto de ley a consideración del Congreso? Para mí es un misterio, no tengo claro por qué, pero nuevamente vuelvo al punto original. No me queda claro, y esta es mi principal objeción al DNU, que todas las cuestiones que trata el DNU sean materia de necesidad de urgencia, más de hecho que puedan serlo. Las modificaciones permanentes, la adopción de ciertos criterios regulatorios, tradicionalmente no son materia de los DNU. La jurisprudencia de la Corte en materia de DNU, que a veces es cambiante y a veces es un poco difícil de entender, tiende a no favorecerlos. En este sentido, retomo algo que decía Julio Lalane, un reciente fallo que creo que es muy importante, que va más allá de las cuestiones laborales de la Cámara de Feria y de la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sobre el DNU. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque si ustedes leen ese fallo, que recomiendo que lo hagan, no es un fallo extenso, el fallo no trata sobre cuestiones laborales. No se refiere a las modificaciones que habla Julio y estas eh, aparentes incoherencias que existirían en lo que se pretende hacer, en lo que se dice que se pretende hacer con estas modificaciones laborales y lo que ocurre, que dice Julio, o en el contenido en sí mismo, sino que el fallo se refiere a el modo, es decir, el continente. Y al hablar sobre el DNU y las condiciones que debe tener, que deben existir para la emisión de un DNU, la Cámara argumenta muy bien en mi criterio, no sé si muy bien, no sé si estoy de acuerdo con el criterio o no, y creo que no es lo más interesante, pero creo que hace una buena reseña de los criterios de la Corte, o de algunos de los criterios de la Corte, los prevalentes, sobre materia de los decretos de necesidad de urgencia. Y dice, tiene que haber una directa relación entre la necesidad y urgencia alegada, que deben ser probadas, y las medidas adoptadas y las invocaciones genéricas de necesidad de urgencia, también con la cita de algún precedente de la Corte, el caso de la Bianca, que no es muy mencionado, pero que está bien traído a criterio en este caso, tiene que ser directa. Y además, dice la Corte, ha dicho que los DNU no son el vehículo por el cual se pueden hacer modificaciones legislativas permanentes. Eso lo dijo la Corte, es cierto, y ha habido, ustedes me dirán, la primera objeción es, hay montones de modificaciones legislativas permanentes. Es cierto, pero el criterio de la Corte, cuando fue llamada a expedirse sobre ciertas modificaciones legislativas permanentes, prevalente al menos, hay algún fallo que hace algún matiz, precisamente en materia laboral, como se hace en el Polaki, dice, el DNU no es el mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo impone una agenda legislativa de carácter permanente. Y cuando nosotros miramos el DNU, vemos modificaciones a la política aeronáutica que son un verdadero programa legislativo en materia de derecho aeronáutico. Vemos modificaciones al Código Civil. Y por el otro lado, vemos numerosas modificaciones en este sentido, derogaciones de normas completas que desaparecen campos regulatorios enteros en la Argentina, como la ley de tierras, por ejemplo. Y la invocación genérica de necesidad de urgencia contenida en el DNU no da explicación suficiente para estos cambios, que debería ser una explicación muy robusta en la medida en que
intentase vulnerar esta especie de prohibición jurisprudencial que la Corte ha erigido, creo que con buen criterio, sobre cambios permanentes legislativos por vía de DNU. Esto lo señala la ley, el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, y creo que va a ser el quicio de la discusión que se va a generalizar, porque también, como señaló Julio, acaba de salir hoy un fallo que supone un fallo del Fuero Contencioso Administrativo, del juez de feria, que veremos qué suerte tiene, si es apelado o no es apelado, y qué es lo que termina ocurriendo con eso, pero que descentraliza la discusión y dice, con bastante lógica, que un DNU que contiene, no lo dice en estos términos, pero que contiene numerosas disposiciones sobre distintos aspectos jurídicos de numerosas áreas jurídicas, deben ser discutidos cada una de ellas por aquellos que son afectados, y hay que ver si cada una de esas decisiones tiene relación con las circunstancias de urgencia invocadas en el decreto, que conceptualmente es lo correcto, digamos. No es lo mismo invocar necesidad de urgencia para derogar la ley de alquileres que invocar necesidad de urgencia para reformar el código aeronáutico o derogar la ley de tierras, sobre todo cuando los argumentos dados, por ejemplo, para la derogación de la ley de tierras, es que afecta el derecho de propiedad. Todas las leyes afectan el derecho de propiedad. Si prueba algo, prueba demasiado el argumento. En fin, sintetizo esto. Se nota una gran desprolijidad. Puede ser que algunas de las medidas sean convenientes, algunas de las medidas no lo sean. Yo en particular, si tengo que identificar muy brevemente medidas que pueden ser eh, positivas, veo las reformas a las empresas del Estado, la eliminación de ciertas formas societarias para las empresas del Estado, su transformación en sociedades anónimas, más allá de que vayan a ser privatizadas o no, como preanuncia el DNU y anuncia el proyecto de ley enviado al Congreso. Creo que eso va a facilitar la gestión racional de los recursos de los patrimonios que implican estas empresas. Veo reformas negativas. Creo que la derogación sin mayor explicación de la ley de tierras, la eliminación de restricciones a la adquisición por parte de extranjeros de tierras en la Argentina, es algo muy discutible, más allá de que la ley existente fuera mala. Pero además noto que el decreto de necesidad de urgencia, y con esto voy a tratar de ir cerrando, porque quiero hacer una exposición breve para no consumir todo el tiempo, no es autosuficiente. El decreto de necesidad de urgencia se vincula con la ley que ha enviado el presidente al Congreso en materia de reforma del Estado. Esto es clarísimo. Digamos, las reformas societarias que contiene el DNU se vinculan con las previsiones de privatización y la declaración de sujeto a privatización de esas empresas reformadas que contiene el proyecto de ley. Pero además, y este es un tercer punto que creo que es interesante, nos indican que va a ser necesario ulterior legislación para llevar adelante estas privatizaciones, que modifiquen los marcos regulatorios, porque esas empresas, muchas de esas empresas, tienen ciertas funciones regulatorias que solo pueden ejercer ellas, que no podrían ejercer una empresa privada. Estoy pensando, por ejemplo, en la Administración de Infraestructura Ferroviaria, que es una empresa que tiene legalmente, por la ley 27132, el monopolio de la infraestructura ferroviaria en la Argentina, cosa que no calzaría que la tuviera con un modelo de regulación cualquiera sea, que la tuviera una empresa privada. En fin, creo que estamos viendo solo el principio. Voy a hacer extraigo algunas ideas de esto. Creo que estamos viendo solo el principio de una agenda legislativa que es planteada como se puede, digamos, con gran desprolijidad, que contiene normas que quizás se desean aprobar con un objetivo, pero que las normas, su contenido concreto, a veces no parece estar en la misma sintonía, como mencionaba Julio, en materia laboral. Hemos visto que pasa lo mismo, no solo ocurrió eso en el DNU, sino en el proyecto de ley. Por ejemplo, las críticas, creo que muy fundadas a la legislación sobre pesca que se hicieron casi inmediatamente. Parece haber habido alguna descoordinación en el gobierno. Hemos visto a la canciller Mondino defender estas medidas
refiriéndose a una legislación que no se vinculaba con ellas. Vimos al presidente decir que el decreto de necesidad de urgencia entraba en vigencia inmediatamente, cuando el decreto de necesidad de urgencia, y se discutió inmediatamente, no tenía una previsión de entrada en vigencia inmediata y, y entraba en vigencia a los 8 días, tema que el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emplea también para decir que aparentemente no hay urgencia, ya que el mismo Poder Ejecutivo no previó la entrada en vigencia inmediata, las normas que dice que son urgentes, que es necesario sancionar urgentemente. En fin, ¿qué vemos a futuro? Un panorama de alta conflictividad judicial, disparado por estos dos fallos, creo yo. Creo que el Poder Ejecutivo lo que buscó con este decreto de necesidad de urgencia es apurar una reforma legislativa que necesariamente va a tener que pasar por el Congreso, y creo que también el artículo de la ley de bases enviado al Congreso, que implica, que dice apruebas el decreto de necesidad de urgencia, es muy indicativo en ese sentido, porque ese artículo en realidad niega el proceso de aprobación de la ley 26.122 para decretos de necesidad de urgencia, que es un procedimiento que desnaturaliza los decretos de necesidad de urgencia y por el cual han sido dictados toda la cantidad de decretos de necesidad de urgencia que han sido dictados prácticamente sin oposición del Congreso en todo este tiempo, pero que de algún modo vuelve al régimen, en un punto, al régimen previo a la reforma de 1994 de los decretos de necesidad de urgencia, porque la Corte antes de la reforma decía, bueno, si el Congreso aprobó lo que el presidente se apuró en sancionar por decreto, bueno, quedó transformado en una ley. La ley 26.122 en realidad lo que hace es evitar que, o intentar evitar que el Congreso se pronuncie y dicte una ley en ese sentido, basta con 2 resoluciones de la Cámara para tenerlo por rechazado, pero si no hay esas 2 resoluciones, el decreto no se tiene por rechazado. Aquí vemos al Poder Ejecutivo diciendo, quiero que el Congreso me lo apruebe como si fuera una ley. En una mixtura entre estos dos proyectos que es bastante rara y que creo que también es fruto del apuro y en algún punto de la improvisación que ha dado lugar a estas normas. Tengo, ahora sí, prometo que voy a cerrar, tengo 2 o 3 consideraciones finales. Los DNU representan un peligro, sea que nos gusten las normas que aprueban o no aprueban. Porque este DNU, en caso de superar las impugnaciones que se le planteen, va a generar un antecedente. Y entonces, supongamos que nos gustan las normas, en general, las normas que aprueban. Nos va a gustar el día de mañana que un gobierno con apenas 10 días de, de elegido dé vuelta, digamos, derogue todas estas normas a través de un DNU de sentido contrario, o incluso plantee una reforma legislativa permanente más ambiciosa que esta en otro sentido contrario. ¿Dónde deja eso la seguridad jurídica que todos los argentinos creo que vemos necesaria para que este país pueda crecer y desarrollarse como merece? Esa es una primera interrogante y primera inquietud que me genera. Segunda inquietud que me generan los decretos de necesidad de urgencia que realizan reformas permanentes, sobre todo en campos regulatorios específicos, es el riesgo de corrupción. Creo que así como en los Estados Unidos se ha regulado el lobby en el ámbito legislativo, el lobby oculto en el ámbito ejecutivo puede dar lugar a la imposición a través de un decreto de necesidad de urgencia blindado en la medida en que la 26.122 no sea cambiada, la ley 26.122 no sea cambiada, eh, reformas sectoriales favorables a quien tenga mayor llegada al Poder Ejecutivo en ese momento, y creo que ese es un riesgo muy serio, y creo que hay ciertos indicios de esto en la historia argentina, sobre los que no me quiero extender, pero que existen. Y el tercer punto y final es la incoherencia. La agenda regulatoria general de la administración del presidente Milei se fundó, según se dijo, y esto lo señala también el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en un regreso a las ideas de la libertad, a la Constitución, a las ideas de Alberdi.
Bueno, el decreto de necesidad de urgencia es una cierta negación de eso. Este decreto en particular es la negación de eso, es la imposición de una agenda legislativa por un fiat del presidente. Y no debemos olvidar como abogados que el derecho es un fenómeno, el subfenómeno normativo del derecho es una cuestión formal. Los procedimientos y las formas importan e importan mucho. Están para algo y están para ser obedecidos. Creo que esta incoherencia, más allá de la generación de precedentes, que como les digo, puede llegar a ser dañosa a la agenda de reformas que el presidente Milei pretende plantear. Estas son mis primeras reflexiones generales desde la perspectiva del derecho público en relación con el decreto de necesidad de urgencia.